A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que al observar un pequeño rincón del mundo, un solo lugar, podamos llegar a entender patrones que se aplican a todo el planeta? Bueno, pues hoy vamos a clavarnos justo en ese proceso. Un concepto clave en geografía que se conoce como generalidad. Es como el arte de ir de lo chiquito a lo grandote, de lo particular a lo universal. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que mueve a quienes se dedican a estudiar nuestro planeta. ¿Cómo es que el análisis de una sola comunidad, de un río o de un ecosistema nos puede dar pistas para entender cosas que pasan a escala global? Suena casi imposible, la verdad, pero es justo la base del conocimiento geográfico. Ok, el punto de partida es aceptar una cosa. El mundo es increíblemente complejo. O sea, en cada metro cuadrado de la Tierra están pasando cosas únicas, procesos que no se repiten en ningún otro lado. Y bueno, ese es el primer gran desafío para la geografía. Y la solución, curiosamente, empieza justo ahí. Antes de poder hacer afirmaciones enormes, hay que empezar por lo pequeño. Este viaje para entender el mundo en su totalidad siempre arranca con un estudio súper profundo y enfocado en un lugar específico, en un solo territorio. Pero ojo, no estamos hablando de una murada por encimita. Para que lo que aprendemos en un lugar sirva de algo, el análisis tiene que ser súper detallado, muy metódico. Para construir esta base se necesita un rigor impresionante. El proceso es muy claro, paso a pasito. Primero hay que entender qué está pasando en ese lugar justo ahora. Después, es como echarse un clavado a su historia para ver cómo ha cambiado. Y al final, se trata de desenredar esta madeja de causas y efectos que es única de ese sitio. Es, literal, un trabajo de detective, pero a escala territorial. Y aquí es donde viene el momento clave, el gran salto intelectual. Una vez que ya se domina por completo un caso, ¿cómo le hacemos para pasar de ese conocimiento tan específico a una regla que aplique en más lados? Esta es la definición del libro. La generalidad es, básicamente, tomar lo que aprendimos en un sitio, esas lecciones sobre el por qué y el cómo de las cosas, y usar ese modelo, esa formulita, para entender lo que pasa en otros lugares. Se trata de encontrar un patrón en medio de todo el caos. Pero que no nos engañemos, este salto no es nada fácil, y mucho menos se basa en una corazonada. Requiere, como dice la cita, esfuerzos intelectuales enormes y una investigación científica súper rigurosa para no acabar diciendo cosas que no son. Entonces, el punto crucial aquí es que este brinco no lo puede dar cualquiera, ¿eh? Es una habilidad que se pule con años y años de estudio y experiencia. Se necesita ser un verdadero especialista para poder distinguir qué es algo universal y qué es algo puramente local. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra esta hazaña? Y la respuesta es que la geografía no está sola en esto. En el fondo, es una ciencia que integra a muchas otras. Por un lado, sí, el principal objeto de estudio de la geografía es el espacio. O sea, las relaciones, las distancias, cómo se organizan las cosas en la superficie de la Tierra. Pero el espacio no existe así nomás, en el vacío. Esa es solo la mitad de la historia. Y aquí es donde todo se pone súper interesante y complejo. Es que no se puede entender el espacio sin entender a la gente que vive en él, que lo cambia y que le da un significado. Cada proceso geográfico tiene, sí o sí, una huella humana. Para lograr entender de verdad el espacio y la sociedad, la geografía tiene que platicar con casi todas las demás áreas del conocimiento. Se apoya, por ejemplo, en las ciencias naturales para entender un deslave y en las ciencias sociales, como la economía o hasta la psicología, para explicar por qué la gente migra de un lugar a otro. Es una red de conocimiento inmensa y totalmente conectada. Muy bien, entonces vamos a juntar todas las piezas. Hemos hecho un viaje desde un puntito en el mapa hasta una red gigantesca de ciencias que trabajan juntas. Este es el verdadero poder del pensamiento geográfico. Es una forma de trabajar que nos permite construir pieza por pieza una comprensión mucho más clara de cómo funciona el mundo. Es como empezar estudiando un solo árbol para, al final, poder entender el bosque completo. Y cerramos con esta idea, para que se quede dando vueltas en la cabeza. Este proceso de generalización nos enseña que las fronteras entre lo chiquito y lo grandote son mucho más borrosas de lo que creemos. Quizás, al final del día, entender un solo lugar es, en realidad, el primer paso para empezar a entenderlo todo.